Hola, hola, hola mis amores, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy la doctora Valentina. Vamos a hablar de la estructura del cerebro que coordina que su cuerpo esté a 37 grados, que sientan hambre exactamente cuando necesitan comer, que recuerden dónde dejaron las llaves, que puedan ver, que escuchen, que sientan dolor y más. Y no hablo de la corteza cerebral sola, sino que hay una región profunda, pequeña, pero muy monumental que se llama el diencéfalo. Empecemos por lo básico, ¿qué es el diencéfalo y dónde está? El diencéfalo es una masa de tejido encefálico que se ubica por encima del mesencéfalo, o sea, por encima del tronco encefálico, y está prácticamente rodeado en su totalidad por los hemisferios cerebrales. No lo pueden ver desde afuera porque la corteza cerebral lo cubre casi completamente. Su nombre de hecho lo dice todo porque diencéfalo viene del griego y significa literalmente en medio del cerebro. Es el puente entre el tronco encefálico, o sea, las funciones más primitivas y vitales, y el telencéfalo, la corteza, el pensamiento y la conciencia. Embriológicamente, el diencéfalo se desarrolla a partir de la vesícula caudal del prosencéfalo. Recordemos que durante el desarrollo embrionario del sistema nervioso, el tubo neural se expande en 3 vesículas primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo luego se divide en 2 partes: el telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. Esto es importante porque nos explica la posición que tiene el diencéfalo cercano a la corteza, porque es como si fueran hermanos en desarrollo. El diencéfalo está formado por 5 grandes divisiones: el tálamo, que es la parte más grande, componiendo el 80% del diencéfalo; el hipotálamo, que es quien regula la homeostasis; el epitálamo, que es donde se alberga la glándula pineal; el metatálamo, es donde encontramos a los cuerpos geniculados; y el subtálamo, que es fundamental para el control motor. Vamos a ir viendo cada uno en detalle, pero antes ubiquémonos anatómicamente. El diencéfalo se extiende entre el tronco encefálico y el telencéfalo, y rodea al tercer ventrículo. Esto es relevante porque el tercer ventrículo está en el medio del diencéfalo, como una cavidad central, y las porciones del diencéfalo que forman la pared de este tercer ventrículo tienen el nombre de los órganos circunventriculares. Sus límites son por posterior la comisura posterior, por anterior la lámina terminal y el agujero de Monroe, a lateral el brazo posterior de la cápsula interna y por medial la pared lateral del tercer ventrículo. Y hay una referencia anatómica que van a ver mencionada muchas veces al estudiar el diencéfalo, que es el surco hipotalámico. Este es un surco que recorre la pared lateral del tercer ventrículo y se extiende desde el agujero de Monroe hasta el acueducto de Silvio. Y su función anatómica es simple pero muy importante. Divide el tálamo del hipotálamo, porque todo lo que esté encima del surco hipotalámico es tálamo y todo lo que esté debajo es hipotálamo. El diencéfalo está principalmente irrigado por 2 arterias, la arteria tálamo geniculada y la arteria tálamo perforante. Ambas son ramas de la arteria cerebral posterior y de la arteria comunicante posterior. Esta información la van a necesitar cuando lleguemos a la parte clínica, cuando hablemos de los ACV talámicos, que les voy diciendo que son muy devastadores. Llegamos ahora a la estrella. El tálamo es el componente más grande del diencéfalo, representando aproximadamente el 80% del volumen total, como les dije. Para que tengan una imagen más concreta, mide alrededor de 3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y pesa unos 20 gramos, pero tiene unas 10 millones de neuronas en cada hemisferio. Son 2 masas ovoides de sustancia gris, una por lado, que se disponen simétricamente alrededor del tercer ventrículo. Internamente, el tálamo tiene las siguientes estructuras. La masa intermedia es un puente de sustancia gris que une las mitades izquierda y derecha del tálamo a través del tercer ventrículo. Está presente en aproximadamente el 70 u 80% de los humanos y, aunque no tiene una función bien definida, es un marcador anatómico importante en las neuroimágenes. La lámina medular interna o medial es una lámina vertical de axones mielínicos que entran y salen de los núcleos talámicos, con forma de Y. Esta lámina divide la sustancia gris talámica en grupos nucleares, al separar los núcleos mediales de los laterales, y dentro de su bifurcación contiene a los núcleos intralaminares. El tálamo cumple 3 grandes funciones. Primero es la estación de relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos que viajan desde la médula espinal y el tronco encefálico hacia las áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral. Casi toda la información sensorial, excepto el olfato, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, porque el olfato es el único sentido con acceso directo a la corteza. También contribuye a las funciones motoras al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hacia el área motora primaria de la corteza cerebral, y transmite impulsos entre diferentes áreas cerebrales, participando en el mantenimiento de la conciencia, la atención, el lenguaje, la memoria y la ejecución de tareas. En esta parte quiero que presten mucha atención, porque los núcleos talámicos son muchos, tienen nombres parecidos y los libros los pueden presentar de maneras diferentes, así que intentaré organizarlos de la forma más lógica posible. Los núcleos de modalidad específica son los que reciben información sensorial directa y la envían a áreas corticales bien definidas,
Se dividen en sensitivos, que incluyen el núcleo ventral posterolateral, que recibe la sensibilidad del tronco y las extremidades a través del lemnisco medial y el tracto espinotalámico, y la envía a la corteza sensitiva primaria, permitiéndonos percibir el tacto, el dolor, la temperatura y la propiocepción del lado contrario del cuerpo. El núcleo ventral posteromedial hace algo muy parecido, pero con la información de la cara y la cabeza, además del gusto. Lleva estos estímulos también a la corteza sensitiva primaria. En cuanto a los sentidos especiales, el núcleo geniculado medial es el relevo de la audición porque recibe la información auditiva desde el colículo inferior y la envía a la corteza auditiva primaria. El núcleo geniculado lateral es el relevo principal de la visión que permite la información del tracto óptico y la proyecta hacia la corteza visual primaria. Finalmente, el pulvinar no se encarga de la visión básica, sino de integrar y procesar información visual más compleja, y la envía a las áreas de asociación visual, donde participa en funciones como la atención visual, la interpretación de lo que vemos y incluso aspectos relacionados con el lenguaje. Para los núcleos motores, el núcleo ventral ventrolateral recibe información tanto en los núcleos basales como del cerebelo, y la envía a la corteza motora primaria, por lo que su función principal es modular y coordinar los movimientos, asegurando que sean precisos y fluidos. El núcleo ventral anterior recibe sobre todo información de los núcleos basales, especialmente del globo pálido interno y de la sustancia negra, y las proyecta hacia la corteza premotora y al campo ocular frontal. Por eso participa en planificación e intención del movimiento. Por eso participa en la planificación y la iniciación del movimiento, o sea que ayuda a decidir qué movimiento se va a realizar antes de ejecutarlo. Y finalmente, el núcleo ventral intermedio recibe información del cerebelo y la envía a la corteza motora primaria, donde contribuye principalmente a la coordinación del movimiento y ajusta la fuerza, la precisión y el tiempo de la contracción muscular para que los movimientos sean suaves y bien sincronizados. Los núcleos multimodal asociativo no reciben aferencias directas de tractos ascendentes, sino de múltiples áreas sensoriales y motoras. Se proyectan a áreas de asociación en los lóbulos frontal, parietal y temporal y están involucrados en funciones cognitivas superiores, como la memoria, la atención, la toma de decisiones, y estos incluyen al dorso medial y el complejo nuclear pulvinar lateral posterior. Los núcleos inespecíficos y reticulares no se asocian a una modalidad sensorial específica, sino que su función es modular la actividad de otros núcleos talámicos y corticales. Reciben aferencias de la formación reticular del tronco encefálico y tienen proyecciones indirectas hacia la corteza. Incluyen a los núcleos intralaminares, los núcleos de la línea media y el núcleo reticular. Los núcleos límbicos se relacionan con estructuras del sistema límbico, o sea, a los cuerpos mamilares, al hipocampo y al giro del cíngulo. El núcleo anterior recibe información del hipocampo, la corteza cingulada y los cuerpos mamilares a través del fascículo mamilotalámico, y la envía al giro del cíngulo. Por eso forma parte del circuito de Papez, que es fundamental para la memoria, el aprendizaje y algunos procesos cognitivos. El núcleo medio dorsal recibe aferencias del lóbulo temporal, de la amígdala y del hipocampo, y proyecta hacia la corteza prefrontal, donde influye en funciones superiores como la motivación, la planificación, la toma de decisiones, la conducta social y la regulación de las emociones. Y el núcleo centromediano recibe información de las vías lentas del dolor, especialmente la fibra C, que transmiten el dolor crónico, y envía las proyecciones difusas a la corteza cerebral. Su función no es decirnos dónde duele, sino aportar el componente emocional que acompaña a todo estímulo doloroso. Pasando a la evolución del tálamo, es algo que raramente explican en clase, pero que le da una muy buena profundidad al tema, porque los núcleos talámicos se pueden clasificar también según su antigüedad evolutiva. El arquiotálamo corresponde a los más primitivos, los núcleos de la línea media, intralaminares y reticulares, que cumplen funciones básicas como la regulación del tono muscular y la modulación del dolor. El paleotálamo tiene una evolución intermedia. Incluye los cuerpos geniculados ventrales posteriores de relevo cerebeloso y los anteriores, que se encargan del procesamiento de información sensorial específica como la visual, la auditiva y la somatosensorial. El neotálamo son los núcleos más recientes, los núcleos mediales, laterodorsal, lateral posterior y ventral anterior, que cumplen las funciones cognitivas superiores como la memoria, la atención y la toma de decisiones. Otros núcleos importantes son los núcleos interlaminares, que están dentro de la lámina medular interna y son cruciales para la activación, la función cognitiva, la regulación de núcleos basales y la sincronización cortical. El núcleo lateral dorsal tiene un papel similar al núcleo anterior, ya que está relacionado con el sistema límbico. El núcleo lateral posterior se asocia con el pulvinar y forma parte de la vía óptica extragenicular. Y el núcleo reticular del tálamo, eje especial, tiene una forma de escudo alrededor de las caras frontal y lateral del tálamo.
La lámina medular lateral lo separa del resto del tálamo y todas las proyecciones talamocorticales y corticotalámicas pasan a través del núcleo reticular y le envían las ramas excitadoras. Lo peculiar es que este es exclusivamente compuesto por neuronas GABAérgicas inhibidoras, es decir, todo el mundo lo excita y él inhibe a todos los demás. Así decide quién pasa y quién no. Ahora les quiero decir que los núcleos inespecíficos son la base de los tres principales estados de la actividad del sistema nervioso central. La vigilia, que es a lo que nos referimos con compuerta talámica abierta, porque permite la entrada constante de información del entorno. Acá entra información sensorial exteroceptiva, ascendente a través del círculo talomocortical. En el sueño de ondas lentas decimos que la compuerta talámica está cerrada, porque la entrada de información a la corteza cerebral es mínima y el cerebro se desconecta del exterior. Durante el sueño REM, cuando hacemos movimientos oculares rápidos, la compuerta talámica vuelve a abrirse, pero ahora deja de entrar información interoceptiva ascendente, es decir, no del mundo exterior, sino del propio interior de nuestro cuerpo y del cerebro. Por eso soñamos, porque el cerebro está activo, pero con su propio material. Se dan cuenta que esto implica que el tálamo es literalmente el filtro que decide que llega a tu conciencia y cuándo. Entonces, los núcleos talámicos contienen dos tipos de neuronas. Las neuronas principales de proyección tienen axones que van hacia blancos extratalámicos. Se excitan por proyecciones corticales y subcorticales que liberan glutamato y en menor medida por los ganglios basales que liberan GABA. Las interneuronas de circuito local modulan la actividad de las neuronas de proyección, son GABAérgicas. En cada núcleo talámico, la mayoría de las neuronas son glutamatérgicas tipo Golgi tipo 1. Las restantes son interneuronas GABAérgicas. Las conexiones recíprocas entre el tálamo y la corteza cerebral discurren en 4 grandes radiaciones talámicas, que son haces de fibras que emergen de la superficie lateral del tálamo y se proyectan hacia diversas áreas de la corteza cerebral. La radiación anterior conecta el tálamo a través del brazo anterior de la cápsula interna hacia la corteza prefrontal y el giro del cíngulo. La radiación superior, a través del brazo posterior de la cápsula interna, llega a las cortezas premotora, motora y somatosensitiva. La radiación posterior, desde el brazo posterior de la cápsula interna, se conecta al lóbulo occipital y a las porciones posteriores de los lóbulos parietal y temporal. Y la radiación inferior, desde abajo del núcleo lenticular, llega a la parte anterior de la corteza temporal y la corteza orbitaria. Ahora sí, chicos, hablemos de la clínica, porque la teoría puede ser linda, pero no tiene vida sin la clínica. El tálamo se irriga principalmente por ramas perforantes de la arteria cerebral posterior y de la arteria comunicante posterior. Hay 4 territorios vasculares principales y cada uno, cuando se infarta, produce un síndrome diferente. Si se infarta el territorio anterior, que sucede en un 12% de los ACV talámicos, se comprometen las arterias tuberotalámicas, que son ramas de la arteria comunicante posterior. Se afectan los núcleos anterior, ventral anterior y ventral lateral. Por afectarse el núcleo anterior, se desarrolla amnesia anterógrada y el paciente no forma nuevos recuerdos después del accidente. Al lesionarse el núcleo ventral anterior y parte lateral, se manifiestan cambios como el comportamiento de apatía, la perseveración y la alteración del procesamiento visual espacial. Cuando hay una ACV del territorio paramediano, que es un 35% de los casos, se comprometen las arterias talamoperforantes, que son ramas de la arteria comunicante posterior. Se afectan los núcleos del grupo intralaminar y el núcleo dorsomedial. En la clínica veríamos una inicial pérdida de conciencia o somnolencia, pero que al resolverse aparecería una alteración de la conducta, alteraciones cognitivas como amnesia, confusión y afasia, y un impedimento de la mirada vertical, que es un signo muy específico de este territorio. Al comprometer al territorio inferolateral, que es el más común de afectarse, que es un 45% de los casos, se afectan las arterias talamogeniculadas, que son ramas de la arteria comunicante posterior. Se lesionan los grupos nucleares ventrolaterales y esto causaría hipoestesia, o sea, pérdida sensitiva leve a moderada, especialmente de propiocepción, ataxia y dificultad para planificar, iniciar y regular objetivos y conductas. Y finalmente, cuando se lesiona el territorio posterior, que solo sucede en un 8% de los casos, se comprometió a la arteria coroidal posterior, también rama de la arteria comunicante posterior. Se afecta el cuerpo geniculado lateral y pulvinar y veríamos hipoestesia, déficit del campo visual y déficits en los procesos de atención relacionados con estímulos visuales. Siguiendo hacia atrás y arriba en el diencéfalo, llegamos al epitálamo, que ocupa la posición dorsal posterior respecto al tálamo y se conforma por 3 estructuras. La estría medular talámica es una banda de fibras nerviosas que sigue una dirección dorsomedial hacia el tálamo. Su función principal es conectar el área septal, que es una zona olfatoria localizada bajo el extremo rostral del cuerpo calloso en el lóbulo frontal, y la conecta con los núcleos avenulares. Es básicamente una vía que lleva información olfatoria y límbica hacia la vénula.
Los núcleos avenulares son un pequeño haz de fibras nerviosas que cruzan la línea media en la base del tallo pineal. Son pequeños pero poderosos, ya que su función principal es modular diversas estructuras cerebrales y se relacionan con el placer, la gratificación, el refuerzo positivo y la cognición. Hay investigación actual bastante interesante que la vincula a la avénula con la depresión y la respuesta al estrés. La glándula pineal suele ser la favorita del público y es una glándula endocrina que se ubica por encima de los colículos superiores en el techo del tercer ventrículo. Tiene las funciones de intervenir en la función gonadal, regular el ritmo circadiano y sintetizar melatonina a partir de la serotonina, fluctuando con el ciclo circadiano. O sea que cuando oscurece, la pineal produce melatonina y le dice a las células que es hora de dormir, y cuando hay luz, para la producción. El metatálamo se refiere a dos núcleos talámicos específicos que ya los vimos en la tabla de núcleos sensitivos, pero que merecen profundizarse. El núcleo geniculado medial o cuerpo geniculado medial releva la información auditiva desde el colículo inferior hacia la corteza auditiva primaria, y el núcleo o cuerpo geniculado lateral releva la información visual desde el tracto óptico hacia la corteza visual primaria. Juntos forman el metatálamo y son los últimos relevos subcorticales antes de que la información sensorial especializada llegue a la corteza. Ellos son la entrada a la percepción consciente del sonido y de la imagen. El subtálamo es la región situada debajo del tálamo. Comprende varias estructuras, pero la más importante es el núcleo subtalámico, también conocido como núcleo de Lewis. Es una masa de sustancia gris con forma biconvexa que en los niveles diencefálicos caudales ocupa el lugar que en niveles más craneales ocuparía la sustancia negra. Recibe las aferencias GABAérgicas inhibidoras masivas del segmento externo del globo pálido y las aferencias glutamatérgicas excitadoras de la corteza cerebral. Su importancia es enorme para el control del movimiento porque está íntimamente relacionada con los ganglios basales y tiene un papel importantísimo en la regulación de la actividad motora y la coordinación. Clínicamente, cuando el núcleo subtalámico se lesiona, típicamente por infartos pequeños, aparece el hemivalismo, unos movimientos involuntarios violentos de gran amplitud del hemicuerpo contralateral a la lesión, y es uno de los síndromes más dramáticos en neurología porque es como si el freno del movimiento desaparecería de repente. Y llegamos, mis chicos, al hipotálamo, que él encarna completamente al concepto de homeostasis. Es pequeño en tamaño porque aproximadamente tiene unos 4 gramos y tiene apenas el 0.3 al 0.5 del volumen cerebral, pero es muy grande en función. Es el área del diencéfalo que se ubica ventral respecto al surco hipotalámico. Sus límites son que de posterior limita con el mesencéfalo y los cuerpos mamilares, por anterior con la lámina terminal, de lateral al brazo posterior de la cápsula interna, a superior con el surco hipotalámico, de ventral a la eminencia media y por medial a la pared lateral del tercer ventrículo. Sus funciones son controlar la hipófisis y a través de ella gran parte del sistema endocrino, coordinar respuestas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo, regular la conducta de defensa, la nutritiva o alimentaria, la termorreguladora y la sexual, y controlar los ritmos biológicos al integrarse de señales ambientales y endógenas. Los núcleos hipotalámicos se organizan en 4 grupos en una orientación rostro-caudal: el preóptico, supraquiasmático, la región tuberosa y la región mamilar. Hay una regla para recordar la organización funcional, que es que los núcleos en la periferia se encargan de la parte neuroendocrina, los núcleos en el centro de termorregulación, osmorregulación, estrés y apetito, y los núcleos de adelante y atrás de termorregulación, sed y del comportamiento. Veamos los núcleos anteriores. El núcleo preóptico tiene 2 funciones principales. La primera es producir GnRH, que estimula la hipófisis para que libere las hormonas que controlan el funcionamiento de los ovarios y los testículos. Por eso participa en la reproducción y la fertilidad. La segunda función es la termorregulación, porque ayuda a mantener la temperatura corporal normal. Cuando la temperatura aumenta, este núcleo activa mecanismos para perder calor como la sudoración, la vasodilatación y así evita la hipertermia. El núcleo supraóptico produce principalmente ADH y también oxitocina. La ADH permite que los riñones reabsorban agua y evita que se elimine en exceso por la orina. La oxitocina participa en contracciones de parto y en la eyección de la leche durante la lactancia. Si el núcleo se lesiona, disminuye la producción de ADH y aparece diabetes insípida, que es cuando la persona elimina grandes cantidades de orina muy diluida y siente mucha sed porque el organismo no puede conservar el agua adecuadamente. El núcleo supraquiasmático está situado justo encima del quiasma óptico, donde se cruzan parcialmente los nervios ópticos. Recibe información sobre la luz que entra a los ojos y actúa como un reloj para el organismo. Su función es regular los ritmos circadianos, es decir, los ciclos de aproximadamente 24 horas
que controlan el sueño, la vigilia, la liberación de hormonas, la temperatura y otras funciones. Si este núcleo se lesiona, se alteran los ritmos circadianos y como consecuencia, la persona perdería el patrón normal de sueño-vigilia y puede presentar trastornos importantes del sueño y otras funciones reguladas por este mismo reloj. Los núcleos de la región intermedia tenemos al núcleo paraventricular, que es uno de los más importantes porque participa tanto en el sistema endocrino como en el sistema nervioso autónomo. Produce varias hormonas como la TRH, la CRH, la oxitocina y la ADH. Cuando este núcleo se estimula, aumenta la bulimia. Entonces sube la presión arterial y el metabolismo, principalmente por la acción de la ADH y las hormonas que está activa. Si se lesiona, disminuye la producción de ADH y puede también aparecer diabetes insípida. El núcleo dorsomedial regula muchas funciones del sistema nervioso simpático, es decir, la respuesta de alerta del organismo. Entre sus funciones están aumentar la frecuencia cardíaca, elevar la presión arterial, estimular algunas funciones gastrointestinales, participar en conductas relacionadas con la agresividad, y cuando este núcleo se estimula puede aparecer una respuesta agresiva intensa que aparece incluso sin un estímulo real. El núcleo ventromedial es conocido como el centro de la saciedad. Su función principal es indicar al cerebro que ya hemos comido suficiente y que debemos parar. Además participa en la regulación de la temperatura corporal, ayudando a combatir la hipotermia. Interviene en algunos aspectos de la regulación sexual porque cuando se estimula aparece la sensación de saciedad y la persona disminuye la ingesta, que actúa de la misma forma cuando estamos comiendo que en la sexualidad. Si se lesiona, desaparece la sensación de estar lleno y la persona come de forma exagerada, una hiperfagia, lo que suele provocar obesidad. El núcleo lateral es prácticamente lo opuesto del ventromedial. Produce orexina, una sustancia que favorece al apetito, al estado de vigilia, al gasto de energía y algunas funciones viscerales, como la percepción del dolor. Y por eso se conoce como el centro del hambre. Cuando se estimula, aumenta el apetito y la persona come más. Si se lesiona, desaparece la sensación de hambre y aparece afagia, que es una incapacidad o falta de deseo para comer, que puede evolucionar hacia caquexia, que es una pérdida importante de peso y masa muscular. El núcleo del criado actúa como un centro integrador que recibe información sobre las reservas energéticas del organismo y así regula la secreción hormonal. Produce principalmente GHRH, que estimula la liberación de hormonas en crecimiento. Dopamina también, que inhibe la secreción de prolactina y también participa en la regulación del apetito mediante neuronas que aumentan o disminuyen el hambre. Noten la relación complementaria entre el ventromedial de la saciedad y el lateral del hambre. Son dos sistemas que se contraponen y se equilibran, y en una lesión del ventromedial se come sin parar y en una lesión del lateral no hay apetito. Este balance es muy importante para poder entender los trastornos de la alimentación cuando se dan desde una perspectiva neurobiológica. Los núcleos posteriores. Hablemos del núcleo posterior, que participa sobre todo en las funciones del sistema nervioso simpático. Entre ellas aumentar la presión arterial, producir dilatación de las pupilas, provocar temblor para generar calor si tenemos frío, porque su principal misión es ayudar al organismo a conservar la temperatura corporal, especialmente frente al frío. Los cuerpos mamilares forman parte del sistema límbico. Su función principal es la memoria, especialmente la consolidación de nuevos recuerdos. Y cuando se lesionan pueden aparecer alteraciones importantes de la memoria, como ocurre en el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que se asocia al déficit de vitamina B1. El núcleo tubero-mamilar produce histamina, que es un neurotransmisor que nos mantiene despiertos. Por eso participa en el estado de alerta y vigilia y el ciclo del sueño-vigilia, el aprendizaje, la memoria y el equilibrio energético. Lo que explica que los antihistamínicos que atraviesan el cerebro suelen producir sueño porque bloquean la acción de la histamina en este núcleo. Ahora, el hipotálamo tiene conexiones extensas con prácticamente todo el sistema nervioso. Tiene conexiones locales por el eje hipotálamo-hipófisis, que es la conexión más importante del hipotálamo. Influye en la función de la hipófisis a través de dos vías principales: por el tracto supraóptico hipofisario, que proviene de los núcleos supraóptico y paraventricular y termina en el lóbulo posterior de la hipófisis, la misma neurohipófisis. Este libera directamente ADH y oxitocina y son neuronas magnocelulares, o sea muy grandes, y que sus axones van directamente hacia la neurohipófisis. Y también por el tracto tuberohipofisiario, que proviene de los núcleos arqueado y ventricular, termina en capilares de la eminencia media y el tallo infundibular. Libera factores hipotalámicos hacia el sistema portohipofisiario, que los lleva a la adenohipófisis. Son neuronas parvicelulares muy pequeñas. La distinción es muy importante porque la neurohipófisis recibe axones directamente del hipotálamo y así almacena sus hormonas, y la adenohipófisis se controla por factores liberadores que llegan a través del sistema porta, y así ella sintetiza y libera sus propias hormonas. El hipotálamo recibe información del tracto retinohipotalámico, que le da información lumínica para el núcleo supraquiasmático,
del fornix que conecta el hipocampo al hipotálamo, y también recibe información de la amígdala, de las fibras talamo-hipotalámicas, del tracto prosencefálico medial, del pedúnculo mamilar inferior, del fascículo longitudinal dorsal de Schutz y de las fibras pálido-hipotalámicas. Por contrario, el hipotálamo envía información al tracto mamilotalámico, al tracto mamilotegmental, al tracto prosencefálico medial, al fornix, al tracto longitudinal dorsal de Schutz, a las fibras autónomas descendentes y a las fibras hipotálamo-cerebelosas, hipotálamo-motalámicas e hipotálamo prefrontales. Los núcleos hipotalámicos tienen dos tipos de neuronas secretoras. Las neuronas magnocelulares se extienden hasta la neurohipófisis y secretan vasopresina y oxitocina. Están ubicadas principalmente en el núcleo supraóptico y paraventricular. Las neuronas parvicelulares se extienden hasta la eminencia media y provienen principalmente del núcleo paraventricular y del núcleo arqueado, liberando factores del hipotálamo que van al sistema porta. Y bien, mis amores, llegamos al final de esta clase. Hoy conocimos al diencéfalo. Si les gustó este video, ya saben que pueden compartir, comentar y quiero que me cuenten qué parte les pareció más interesante. Yo siempre leo todos los comentarios para que sepan. Hasta la próxima, cuiden mucho su diencéfalo que está trabajando mucho. Chaito.